La mera interacción con las tecnologías digitales no garantiza su apropiación como herramientas potenciadoras de los procesos de aprendizaje, ni el desarrollo de capacidades y habilidades para su uso crítico. ¿Por qué? Porque la apropiación es un proceso e implica una vinculación que es progresiva y sostenida en el tiempo. Va a empezar paulatinamente en el nivel inicial, pero se va a desarrollar a lo largo de toda la vida. Pero para que esta apropiación se dé en los niños y niñas del jardín, previamente esta apropiación se tiene que dar de manera genuina por parte de los docentes. Solemos decir que las tecnologías digitales son herramientas, y es así, pero es la intencionalidad pedagógica del docente la que la va a transformar en un recurso didáctico, que puede habilitar o no escenarios potentes para aprender más y mejor. Así que de herramientas pasamos a recursos, y eso tiene que ver con la intencionalidad pedagógica del docente. Y siempre, pero especialmente en el nivel inicial, la apropiación tiene que ver con el respeto de las necesidades genuinas y de los tiempos de quien aprende, y de la necesidad de experimentar y de explorar en eventos y situaciones diversas y además sistémicas y sistemáticas, ¿no? Que se den de manera recursiva. En el nivel inicial comienzan paulatinamente a acercarse a estos recursos que son mediadores culturales habituales y empiezan a aprender con tecnologías digitales y empiezan a aprender sobre las tecnologías digitales desde la experimentación y siempre con la mirada atenta de un adulto significativo que es un interlocutor válido para estos procesos, ¿no? Pero a la vez, algo que me parece que es muy importante y que no podemos olvidar es que estos recursos resultan muy potentes porque permiten hacer visible el pensamiento de los niños y de las niñas. Es muy difícil para un niño o una niña pequeña ver lo que piensan y los recursos digitales nos acercan a esa posibilidad. Por ejemplo, mediante el arte digital, los escenarios y los espacios digitales y también mediante el acercamiento progresivo a los lenguajes de programación en bloques y a la robótica. No se trata entonces de meter las tecnologías en la sala, sino de pensar de manera crítica y creativa el porqué de estos dispositivos en el jardín y qué posibilidades pueden habilitar y también cuáles pueden obturar si no media una reflexión pedagógica previa que guíe esta inclusión y favorezca esta apropiación. Educar de manera integral en pleno siglo XXI implica considerar las tecnologías digitales como parte constitutiva de la realidad escolar, ya que los recursos tecnológicos digitales enriquecen y amplían los modos de conocer. ¿Qué significa esto? Educar en el siglo XXI implica comprender que el mundo cambia, que el conocimiento cambia, que las relaciones cambian y que de algún modo estos cambios están atravesados justamente por las tecnologías de la comunicación y de la información. A su vez, estos cambios generaron una redefinición en la noción de cultura y de conocimiento, instalando un desafío para el nivel inicial. ¿Por qué? Porque hay que comprender que también cambia la forma en que los niños y las niñas conocen y cambian los modos en que se construyen conocimiento, en cómo exploran, en cómo experimentan con y a través de estas tecnologías. Por ello es necesario revisar los modos de enseñar, de aprender, de definir el conocimiento, las interacciones, los tiempos, los espacios y los recursos. Los niños y las niñas cuentan hoy con dispositivos móviles e identifican progresivamente el mundo táctil, ¿no? Con un entorno que es para jugar, para aprender, para divertirse, comunicarse y experimentar. Por ello, desde el jardín es importante reconocer que no alcanza con el uso intuitivo que tienen en los primeros años, sino que es central comprender las relaciones que se dan entre esta vida cotidiana y el uso de las tecnologías, los nuevos modos de conocimiento, de comunicarse, de acceder y de producir información y conocimientos en la escuela. Proponer ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC y generar propuestas donde justamente los niños y las niñas tengan la posibilidad de tener un rol de productor y no solo de consumidor, donde puedan interactuar con diversos lenguajes en simultáneo, por ejemplo, poder utilizar videos, poder utilizar recursos artísticos, ampliando repertorios lúdicos, musicales, literarios, entre otros. Esto va a potenciar justamente nuevos aprendizajes, profundizando aprendizajes previos y favoreciendo así una ampliación de los modos de conocer y los conocimientos. Se lo considera un eje dinámico, transversal y en constante desarrollo que enmarca y promueve el diseño de propuestas de enseñanza que habiliten y favorezcan experiencias de alfabetización integral y aprendizajes enriquecidos y potentes. ¿Qué trayecto se viene recorriendo en este sentido en las instituciones? Con respecto a los trayectos que se vienen recorriendo en las instituciones,
podemos sostener que las tecnologías digitales forman parte de nuestra vida y no solamente de las instituciones, y por ende también de la vida del jardín y de las personas que construimos y habitamos estos espacios, entre ellos los docentes, las familias, los niños y las niñas que asisten al jardín. En este sentido, las tecnologías digitales tienen que formar parte de la cotidianeidad del jardín, como otros recursos que ya tenemos y con los que trabajamos siempre, porque los recursos digitales no vienen a correr ni a ganarle lugar a otras herramientas, sino que vienen a enriquecer y a potenciar las dinámicas de enseñanza y de aprendizaje que se dan en el jardín. Y cuando hablamos de tecnologías digitales, no podemos hacerlo desde una perspectiva instrumentalista, como se dio en algunos momentos de esta historicidad, pero no se trata entonces de esta mirada instrumental del cómo se usa, sino que las pensamos desde un enfoque educativo integral, y por eso hablamos de educación digital, que al igual que sucede con la ESI o por ejemplo con la educación para la sustentabilidad, surgen como áreas emergentes, transversales, que son necesarias y que generan escenarios ideales para el desarrollo de capacidades que los niños y las niñas van a poner en juego a lo largo de toda su vida y más allá de las instancias de aprendizaje formal que se puedan dar en el jardín. Por eso son tan importantes. La educación digital implica abrirle la puerta al aprendizaje en y para el siglo XXI desde una propuesta alfabetizadora integral, sistémica y sistemática, pero no para el futuro, sino para el presente de estos niños y de estas niñas que están transitando el jardín. Pero para que este proceso sea posible, hace falta la planificación y la gestión del proyecto del jardín, que es quien en definitiva habilita estos espacios, estas prácticas y estas dinámicas donde la transversalidad de la que hablamos sea una realidad concreta, posible y viable. Requiere de una mirada atenta a los procesos culturales y comunicacionales que hacen viable y significativa la integración de las tecnologías digitales en la educación para incluirlas como sentido pedagógico y de acuerdo con las particularidades del nivel. ¿Qué es importante pensar y tener en cuenta al incluir las tecnologías digitales en la sala? Pensar e integrar las tecnologías digitales en las salas de 4 y 5 años al momento de diseñar la enseñanza y generar ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnología es posible si justamente las comprendemos y las incluimos con un eje transversal, ¿no?, en la tarea cotidiana de la enseñanza, en los diferentes ejes que nos propone el diseño curricular, entendiendo justamente este eje transversal como un instrumento articulador de la práctica educativa que tiene un carácter globalizador, es decir, que articula los contenidos mediados por las tecnologías al momento de pensar la enseñanza. Y es necesario, ¿no?, que los docentes tengamos en cuenta el enfoque didáctico y nos preguntemos continuamente, ¿qué queremos enseñar? ¿Cómo lo queremos enseñar? ¿Por qué? ¿Qué tipo de propuesta ofrecemos justamente para garantizar los pilares de la educación inicial, como la alfabetización cultural integral, la centralidad del juego y el desarrollo personal y social de todos los y las niñas que vienen al jardín? Es muy importante por ello al momento de decidir qué recurso digital vamos a incorporar a la enseñanza y que no sea una definición desde que la tecnología me parece interesante, sino decir, bueno, a ver, ¿qué contenido quiero enseñar? ¿Cómo lo voy a incorporar? Y es primordial explorarla primero, usarla nosotros como docentes, ver sus posibilidades, analizar si es un medio que posibilita y justamente da un lugar a una experiencia de aprendizaje significativo e integral.